Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Víctor Juárez y este es el estetoscopio Escuchando tu Cuerpo. Y ahorita estamos con la doctora Iraíz Reyes Favela, quien es médico audiólogo aquí en Toluca y que el día de hoy, bueno, el día de ayer, en este cuarto Congreso Estatal de Medicina Familiar, nos vino a hablar acerca de los daños que se pueden generar a nivel auditivo por parte del COVID. Doctora, muchas gracias por aceptar la invitación. Buenos días, es un gusto colaborar con este medio de difusión de la salud. Gracias, doctora. Entonces, previo a esta entrevista nos comentaba que el COVID, siendo una enfermedad que no es solamente respiratoria, sino multisistémica, y que dentro de su área observamos un daño a nivel neurológico, ¿qué nos puede comentar acerca de lo que se ha encontrado o lo que ha visto usted en su práctica en cuanto al COVID y los otros seres humanos? Mire, de primera instancia, el COVID nos puede causar tres tipos de daños básicos en el área audiológica. Uno de esos tipos de daños son las hipoacusias súbitas. Otro son la generación de acúfenos, que son sonidos fantasma que percibe el paciente. Y otro tercero son los daños vestibulares. Ahora, nos podemos ir todavía a un cuarto porque nosotros somos especialistas en comunicación, audiología, foniatría y otoneurología. Y entonces hay otro que corresponde al área de neuropsicología que nosotros vemos, que tiene que ver con la comunicación, y entonces vemos afasias. Y entonces, las afasias también son una parte de lo que alcanzamos a ver, y otro más son las disfonías y los procesos secundarios a daños por intubación post-COVID. Entonces, son una serie de áreas que nosotros cubrimos en las que cada uno de nosotros se va especializando. A lo mejor yo, por ejemplo, veo más audiología y otoneurología que foniatría. Sin embargo, hay compañeros que se dedican exclusivamente a foniatría y otros más que se dedican a neuropsicología. Yo lo que más veo en el área clínica es audiología y otoneurología. Y a nivel de teórico práctico de enseñanza, veo neuropsicología. Entonces, sí, es muy interesante ver pues, los cambios que ha habido por COVID. Por ejemplo, vemos que en esta parte de la audiología, la población se vio severamente afectada por cuestiones sociales, como lo comentaba previo al programa, el uso del cubrebocas nos disminuye la voz, ¿no? Los decibeles, el uso de acitromicina, que a veces a los mismos pacientes se automedican y que eso puede generar daño, auditivo y también, por ejemplo, el mismo COVID que entra a las células neurológicas a generar este daño, ¿no? Tenemos ahí, vamos por pasos. De primera instancia, el virus nos puede dañar las células ciliadas del oído interno, pero también se puede ir a las áreas del nervio auditivo o a veces no nada más al nervio auditivo, se puede hacer en conjunto, tanto al nervio vestibular como al nervio auditivo, y eso darnos una complicación más severa. Hay ocasiones que también en cualquiera de estas vías se puede ir hasta la corteza cerebral. Entonces, estamos hablando desde la cóclea hasta prácticamente corteza cerebral nos puede dañar. Entonces, hay que distinguir y para eso hay que hacer estudios específicos para saber cómo puedes tratar al paciente, ¿sí? ¿En qué momento? Porque digo, a nosotros nos llegan muchos pacientes con disfonía o hipoacusia unilateral, bilateral. A veces se me tapan los oídos, siento que es porque tengo mucho moco en la garganta, a veces dicen que es por la tos, mareos. Entonces, ¿en qué momento podríamos nosotros decir, no, esto ya ni siquiera lo voy a tratar, no voy a dar tratamiento, voy a enviar directamente a audiología o en su defecto a otorrinolaringología? De primera instancia, cuando llegan los pacientes y dan una referencia que tienen una hipoacusia súbita, eso es una urgencia. Una hipoacusia súbita es cuando el paciente refiere, yo estaba bien el día de ayer, y por lo general esto sucede durante la noche. El paciente dice, desperté y yo ya no escuchaba. Entonces,
tú dices, ¿cómo que de repente no escuchas? No, sí, ya no escucho. Que lo más frecuente es que sea un unilateral cuando es una hipoacusia súbita, que su origen, en la mayoría de los casos, puede ser viral, ¿no? Y SARS-CoV, este virus del COVID, nos deja una de las secuelas importantes que es la hipoacusia. Entonces, en la mayoría de los casos sucede esto, que es una hipoacusia súbita. Y entonces nosotros, pues, tenemos que sospechar de varias cosas, preguntar, ¿ha tenido usted contacto con personas enfermas? ¿Ha tenido usted diarrea? Alguno de los síntomas básicos. Y entonces, cuando sea una hipoacusia súbita, que en este caso estamos hablando de COVID, pero podría ser por cualquier otro virus que nos pueda estar afectando, es una urgencia. Y esto se tiene que atender lo más rápido posible y enviarlo con el especialista. ¿Por qué? Porque durante la primera semana de atención tenemos un muy buen pronóstico. Cuando llegamos a un mes y no se ha tratado el paciente, el pronóstico es ya bastante malo para el paciente, para recuperar audición. Y sobre todo como una hipoacusia súbita nos produce un daño neurosensorial, ¿a qué estamos refiriendo? Que podemos tener el problema a nivel de la cóclea, en las células ciliadas, que son células nerviosas, y probablemente lo podemos tener más arriba. Acá nos estamos refiriendo a que lo podemos tener en el nervio auditivo o todavía en alguna parte del tallo cerebral. Bien, y ya para terminar, algunas recomendaciones para cuidar nuestra audición, cuidar nuestros oídos, ¿qué prácticas nos están afectando cada vez más a nuestros pacientes? Bueno, la primera recomendación es, la pandemia hizo que la gente tuviera que estar en confinamiento y muchas de nuestras actividades las realizamos de trabajo, de estudio en línea. Evitar usar audífonos, ¿sí? Cuando sea estrictamente necesario, solamente por tiempos cortos, con volumen a baja intensidad. Evitar usar estos tipos de equipos por horas, ¿sí? Y también en el caso de que se detecte que tengo algún problema de audición, pues asistir al médico, no automedicarse. Ajá. Si tengo noción o estoy saliendo positiva a COVID en esta situación y empiezo a tener mareos, ajá, zumbido de oídos o me vacuné y tengo zumbido de oídos, porque eso también ha pasado, pues entonces, pues asistir a nuestro médico de confianza, quien hará los estudios pertinentes y en caso de que pueda ver que él ya no lo puede valorar, tendría que enviarlo con el especialista, ¿sí? Para que teniendo una pronta atención tengamos el mejor de los pronósticos para la función. Mejorar nuestra situación de comunicación y de tolerancia a nivel familiar, sobre todo si tenemos pacientes que ya tienen pérdidas auditivas previas. ¿A quienes me estoy refiriendo? A los adultos mayores, ¿sí? Entonces, comprender que tienen un problema y que este problema nos dificulta de manera considerable la comunicación con la pareja, con la familia y que debemos ser tolerantes y sobre todo hablar a mucho, 1 metro de distancia, de preferencia de frente, ser muy claros y precisos en lo que se va a comunicar y articular de forma conveniente cada uno de los fonemas para que el otro lo pueda entender. Hay equipos, en el caso de los médicos, que vamos a atender gente adulta mayor, que tienen una ventana de plástico en la parte central que hace que se vea la boca. Esto se emplea mucho con los sordos, pero durante la consulta también nosotros tenemos pacientes que no se han entendido jamás, que tienen pérdidas auditivas y que esto va a causar un mayor problema de comunicación. Entonces, el hecho de que tengamos ya una barrera con respecto a la comunicación, porque con un cubrebocas no solamente estoy tapando la boca, estoy tapando la mitad de la cara y el paciente lo que hace es
en un 75% de la comunicación corresponde a la expresión facial y corporal. Si yo no tengo una forma de cómo observo las características de movimiento de la cara, me voy a perder una cantidad enorme de información. Pero si a eso yo le auno la disminución en el volumen de aproximadamente 10 decibeles por el uso de las caretas, el nivel de comprensión de mi paciente de lo que está sucediendo pues se agrava. En el caso de los pacientes sordos que usan lengua de señas mexicana, pues entonces todavía está peor, ¿no? Dentro de las instituciones que ven más pacientes sordos son la Secretaría de Salud, de los que usan lengua de señas, porque ellos no tienen en muchos de los casos seguridad social, entonces tienen que acudir a estos sistemas, ¿sí? Prevención. Entonces dijimos evitar la exposición a ruido, mejorar la situación de comunicación familiar, mejorar la situación de comunicación paciente, médico-paciente y No usar AINES como dulces. tener mucho cuidado con el uso y la administración de medicamentos que correspondan a la realidad actual con respecto al tratamiento de COVID, por ejemplo, ¿sí? Tener mucho cuidado con los pacientes que refieren dolor crónico, que no esté protocolizado lo suficiente, porque el uso de AINES en cantidades altas por tiempos prolongados, pues nos puede provocar una pérdida auditiva que va a ser progresiva, lenta y progresiva. Si a eso aunamos la edad de los pacientes, pues entonces tenemos un pronóstico peor para el paciente. Ujú. Pues aquí tenemos ya mucha información bastante valiosa por parte de la doctora Iraíz Reyes, quien se encuentra en Toluca. Y para los médicos y los no médicos que quieran localizarla, voy a dejar ahí sus datos. Ella tiene consulta privada aquí en Toluca para, si pueden, si desean alguna valoración por una experta en audición. Doctora Iraíz, le agradezco mucho este espacio, este tiempo, a esta entrevista. Sí, muchas gracias. A veces, miren, yo no tengo problema por contestar. Tengo una cuenta en Facebook que, en la que me pueden escribir si tienen alguna duda, algo que quieran compartir. Yo con mucho gusto he tenido la fortuna de que gente que a nivel internacional tiene una trascendencia muy importante, a mí siempre me contestan. Tengo una duda, me contestan. Yo no tengo por qué hacer lo contrario con nadie. Yo he tenido muy buenas experiencias y se les puede orientar en el momento que requieran. A veces me tardo un poco en contestar, pero sí lo hago. Entonces, un gusto. Doctora, muchas gracias. Gracias a ustedes por su atención.